Muy buenas tardes a todos, y acá estamos en un capítulo especial que es un conjunto de las reseñas que hicimos hasta el momento. Esto a pedido de uno de los que me está enviando videos, y después vamos a hacer un conjunto de los comentarios que han hecho los que han hablado y los invitados hasta ahora. Pero eso me lleva un poquito más tiempo de edición y voy a tratar de aprovechar las vacaciones de julio para eso. Que esto sirva por ahí para considerar algún libro que lo teníamos como no considerado, o para recordar alguno de los libros que hemos leído. Espero que disfruten esto y sepan entender que las reseñas siempre han tenido que ver con el tiempo que me dejaban los invitados. O sea, si el invitado hablaba más tiempo, la reseña era más acotada. Si el invitado hablaba menos tiempo, la reseña es un poquito más extensa. Espero que lo disfruten y nos vemos en la despedida. Bueno, ya que Ceci nos referenció el túnel, vamos a hablar un poco del túnel. Es una novela de Ernesto Sabato, publicada en 1948, unos añitos después de que Camus publicara El extranjero, y tienen muchas cosas en común, sobre todo porque ambas historias, tanto El extranjero como El túnel, son la historia de un crimen. Pero no solo es eso lo que tienen en común. Además, ambos personajes principales están como que no comparten las pautas o los comportamientos sociales. Entonces podemos agruparla dentro de lo que sería una novela existencialista. Es muy difícil contar una novela sin hacer un spoiler. Digamos que la novela empieza el mismo personaje presentándose. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne, que mató a María Iribarne. Y esa es la historia, nada más, así de simple. El túnel cuenta la historia de Juan Pablo Castel. Juan Pablo Castel es un pintor que pinta un cuadro que se llama La maternidad. Y en ese cuadro hay un detalle. ¿Cómo contar algo de la novela sin contar la novela? Él, en el cuadro La maternidad, había pintado una chica mirando por una ventana, y la soledad de la ventana era como una clave para entrar a ese cuadro, para entenderlo. Y en una muestra que hace Juan Pablo Castel, se encuentra con una muchacha, con María, mirando ese cuadro, y él entiende o cree entender que ella descubrió la clave de ese cuadro, que ella descubrió la soledad encerrada en ese cuadro. Claro que si de amores hablamos, el de Juan Pablo Castel y el de María es complicado en el sentido varios, como que María está casada, como que lo que vio en el cuadro parece que no lo vio, y ahí se complica un poco la historia, porque Juan Pablo lo que está a esta altura de la historia es obsesionado. Si lo leyéramos en clave actual, estaríamos contando la historia de un femicidio. ¿Cómo contar algo de la novela sin contar la novela? Lo importante de esta novela es la genialidad, la alteridad con la que se encuentra Juan Pablo Castel con el mundo y con el resto de las personas. Por eso digo, es muy parecido al personaje del extranjero.
es cacho de novela para empezar a leer. Es una historia simple, pero es mucho lo que encierra, es mucho lo que dice, es mucho lo que se discute sobre cómo nos comportamos, sobre qué hacemos, quiénes somos. Cosa terrible, para ser la primera novela, Ceci, que has leído, me explotó la cabeza. Creo que la primera novela completa que yo he leído fue El proceso de Kafka, así que no. Todos los enfermitos mentales leemos ese tipo de porquerías. Pero desde el principio de la novela siempre sabemos cómo va a terminar. Sabemos que María ya está muerta. No hay un enigma que resolver, sin embargo hay adentro de la novela muchísimos enigmas para resolver. Es una novela súper interesante. Bien, ya que nos habló Mariana del beso de la mujer araña, hablemos nosotros un poquito de esa obra de Manuel Puig, una gran obra de la literatura argentina. El beso de la mujer araña es una obra de Manuel Puig, publicada en 1976, que obviamente, como empezó en ese momento el proceso, fue una obra que estuvo prohibida durante muchísimos años. Como toda obra de Puig, esta también es un texto polifónico, o sea que no está compuesto por un narrador que nos cuenta y unifica toda la historia. En la obra hay dos personajes que son con los que cargan con toda la historia, toda la narrativa, Molina y Valentín. Molina, que está detenido por ser homosexual, aunque el cargo será perversión de menores, y Valentín, que está detenido por tener pensamientos distintos al orden del poder, por querer cambiar el mundo. Tenemos el diálogo entre Molina y Valentín, que al principio, si bien no tiene marcaciones, nunca nos aclara quién está diciendo qué, si habla Molina o si habla Valentín. Al principio nos damos cuenta muy notoriamente. Después, a medida que avanza la novela y como cierta transformación va sucediendo en ambos personajes, se nos hace cada vez un poquito más difícil distinguir quién dice cada cosa. Pero no es solo un diálogo entre dos personas. También tenemos unos pies de página que son prácticamente como aclaraciones entre científicas y teóricas, que hablan de la homosexualidad, que hablan del psicoanálisis. Pero además tenemos informes policiales. Y también tenemos el diálogo entre el director, que sería el antagonista, con Molina, en donde, si bien es un diálogo, como hablamos de Molina y Valentín tenían antes, es un diálogo que está escrito más parecido a un guión cinematográfico, en donde, o un texto teatral, en donde se pone director, 2 puntos, y lo que cuenta, Valentín, 2 puntos, y lo que cuenta. Ese compendio de textos que podría parecernos que es difícil de leer, todo lo contrario. Seguir la novela es algo bastante simple y bastante interesante, muy interesante. Algunos podrían decir que esta obra habla del amor. Algunos podrían decir que El beso de la mujer araña es una novela que habla sobre la homosexualidad. Muchos pueden decir que esta es una obra política. Otros podrían decir que El beso de la mujer araña es un experimento estético. Y todos tendrían razón. Es una de las más grandes obras que se ha escrito en el siglo XX en la literatura argentina.
Se me tapó la bombilla. El beso de la mujer araña se convirtió en una película excelente de Babenco, con unas actuaciones increíbles de William Hurt y Raúl Julián. Fue también un musical de mucho éxito y de mucho tiempo de presentación. O sea, El beso de la mujer araña es una obra increíble que perduró y que perdura en diferentes lecturas. Bueno, Oscar nos habló de la Aleph, de Borges, de nada menos que de Borges. La Aleph es un libro de cuentos, no es una novela, un libro de cuentos bastante breves, los cuentos, publicada en 1949. Tan concisa, tan precisa, tan lo mínimo. Una obra genial. Siento de que Borges es el autor más importante del siglo XX argentino y creo que a nivel mundial. Que hay mucha literatura que no hubiéramos tenido si no hubiera existido Borges. Sin embargo, en ese libro de cuentos, que creo que son 16 o 17 cuentos, hay uno más increíble que el otro, que la Aleph vuelve a plantear el concepto de infinito que tiene Borges, que el personaje se llama Borges y encuentra un objeto, y en ese objeto está todos los tiempos, todas las cosas, todo. En esa esfera que encuentra Borges está todo. Y este concepto de en lo mínimo, lo infinito. Este cuento se enmarca dentro de lo que se denominaría literatura fantástica latinoamericana. Y ahí no tenemos que confundirnos. Cuando hablamos de literatura fantástica en otros países, vamos a hablar principalmente de cuentos de fantasmas, de dobles, estoy pensando en Hoffmann, en este tipo de autores. Un invento nuestro, es una escritura, podríamos decir, muy argentina. La literatura fantástica argentina creo que tiene su inicio en Macedonio Fernández. Macedonio la plantea, Borges inventa esta literatura. En esencia, lo que genera o lo que mueve este cuento es una especie de extrañeza, de extrañamiento. El lector se siente incómodo mientras está leyendo. Hay algo que es cotidiano, que es normal, sin embargo hay algo nuevo que aparece que distorsiona lo real. Algo que en lenguaje freudiano podríamos mencionar como algo extrañamente familiar, ominoso. Es necesario pensar este cuento en relación con otros dos que aparecen en ese mismo libro, el Zahir y la escritura de Dios. Pueblo chico, infierno grande. Bien, como Juan José nos contó su periplo de lectura, pero vamos a hablar un poquito de Puertas Adentro, de Lilia Lardone. Increíble libro. Lilia Lardone es una escritora cordobesa, de una prosa impecable, y publicó por primera vez este libro en 1998. Además, ha escrito literatura infanto-juvenil y literatura para adultos. Además de que ha participado en cultura y un montón de cosas que no vienen a cuento porque vamos a hablar de su obra. Un libro breve dividido en dos partes. La
primera parte la va a narrar Ottavia. Ottavia no tuvo muchas alternativas y se tuvo que quedar en la casa por cierta deformidad que este personaje tiene. El segundo ya nos va a hablar de Tessa. La segunda se centra en Tessa a pesar de que no es la narradora. Y ahí empezamos a ver lo que es una persona tratando de escapar a un destino ya asignado por su cultura. Pueblo chico, infierno grande. Y Tessa ya tiene otras herramientas y toma otras posibilidades, aunque lo que hacen los personajes femeninos en esta obra es sobrevivir a un mundo que le es asfixiante. Puertas adentro es una historia de mujeres. Las mujeres en este mundo patriarcal, la única alternativa que parecen tener es o casarse y hacerse cargo de la casa y los hijos, o quedarse soltera viviendo con los padres y hacerse cargo de los viejos. Es una obra que, si uno tiene alguna perspectiva antipatriarcal o feminista, debería leer. La historia está ubicada en lo que hemos vivido en la Pampa Gringa, Y quizás por eso me gusta, porque yo he nacido y me he criado en la Pampa Gringa. En esta historia vamos a encontrar la lucha de las mujeres por tratar de ocupar un espacio, por ver a qué debían responder y qué no tienen ganas de responder. Y ahí vamos a ver una familia de inmigrantes con sus tradiciones, con el lugar que ocupa la mujer en esa familia de inmigrantes. Y vamos a ver también la época del peronismo y el antiperonismo de estos grupos sociales. No sé si la historia en sí nos aporta algo más de lo que conocemos, pero sí lo que hace es visibilizar un montón de situaciones que estaban completamente naturalizadas. ¿Qué pasa adentro de una casa? ¿Qué es lo que sucede, pero no se ve? Estamos en un microcosmos familiar hermético, y dentro de ese microcosmos familiar hermético, los personajes femeninos tratan de sobrevivir con las herramientas que tiene cada una. Casi como que el narrador no tomara postura. Sin embargo, hay un posicionamiento político de Lardone frente a esta mirada del mundo asfixiante del patriarcado. Desde que los hombres han dejado de creer en Dios, no es que no creen en nada, creen en todo. Bueno, Julio no se fue con chiquitas y nos trajo un autor más que interesante, Umberto Eco. Qué lindo reseñar la obra de un autor que me gusta mucho, aunque he leído, y debo ser honesto, muy poco. De Umberto Eco he leído muchísima teoría y muchísima semiótica, pero en realidad de su novelística he leído solo 3 libros: El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault y El cementerio de Praga. Los 3 me han parecido policiales increíbles. Fue publicado en 1988. El texto es un policía. Y debo reconocer que estábamos todos muy expectantes de esta novela, porque 8 años antes había publicado Eco su primer novela, que
que era El nombre de la rosa, y todos nos habíamos quedado de cara con este policial ubicado en el medioevo. Realmente no. Los personajes son Casaubon, Belbo y Diotabelli. Espero no estar equivocándome con alguno de los nombres. Y todo comienza con un texto sobre los templarios que descubren, que teóricamente ha sido escrito hace bastante, y diseñan un plan. El plan, así es llamado, consiste en unir todas las historias sobre los templarios en un texto, y después ahí empieza verdaderamente la trama policial de persecuciones y demás. Contado desde Casaubon principalmente. La lectura es ligera, y si bien hay muchísimas intertextualidades y citas a otros textos, libros y momentos históricos, uno lo puede leer simplemente como una historia de aventuras, como un policial en el cual hay que descubrir a dónde nos va a llevar el plan, que tiene inicio en el documento de Ardenti. Ardenti creo que se llamaba, ¿sí o no? Bueno, digamos que es Ardenti. La novela comienza y termina en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París. Desde que los hombres han dejado de creer en Dios, no es que no creen en nada, creen en todo. Eco, personalmente, creo que es un gran escritor postmoderno, en el sentido de que hace un despliegue de intertextualidad histórico, filosófica, literaria increíble. Y ahí ustedes me dirán, es un moderno. Sin embargo, es una lectura que, si no la reconocemos, no nos deja afuera. Es una obra muy recomendable por varias razones. Primero, porque si uno quiere entretenerse, se va a entretener. Segundo, porque si uno quiere jugarla de intelectual, también va a tener muchísimos recursos, porque hay muchísimas referencias que entran en juego. Y si bien uno puede llegar a ser un descreído de todo, esta ironía que tiene el texto con toda la cultura occidental, con los planes secretos, con las confabulaciones universales, la ironía nos salva de terminar creyendo en nada. Bueno, Marta nos ha hablado de Selva Almada, una escritora entrerriana, nacida en Villa Elisa. El viento que arrasa es una obra publicada en el 2012. La novela trata de 4 personajes. Narra la historia de un encuentro casual entre 4 personas. El reverendo Pearson está viajando con su hija Lenny por el Chaco y se les avería el auto. Y van a parar al taller mecánico del gringo Brewer, que está asistido o ayudado por su hijo también. Todo sucede en la inacción absoluta. Hay 2 paisajes: el paisaje del Chaco, el taller mecánico. Hay que esperar que se arregle el auto. Todo sucede en ese encuentro. Una novela muy recomendable porque realmente es breve, es amena, tiene un diálogo muy fluido. En el diálogo uno cree, hay una verosimilitud en los diálogos de los personajes, de estos 2 chicos tratando de entender por qué no está la madre, y 2 padres con culturas diametralmente opuestas. Honestamente creo que por ahí puede servir, por ahí no.
son libros que hemos leído todos los que han participado hasta ahora, y en cierta manera es como una lista de libros que por ahí uno puede tomar en cuenta o no. Todo depende de cada uno de ustedes, y está bueno en este espacio, y con la idea que tiene este espacio es que ustedes me envíen su lista de libros, y me envíen también, porque es lo que más me interesa, el cómo comenzaron a leer, por qué les gusta la literatura, qué hizo que ustedes leyeran literatura y no fueran unos lectores más medios. ¿Qué hace de nosotros unos seres que, siendo tan iguales, podemos pensar un poquito diferente? Pero bueno, acá termina este resumen, este compilado interminable de casi 30 minutos. Namaste para todos, un placer haber estado con ustedes, y nos vemos la semana que viene con algún invitado.